¿Alguna vez te has preguntado si aquello que cantamos en la Santa Misa realmente agrada al Señor? ¿O si por el contrario puede convertirse en una ofensa encubierta bajo notas armoniosas? Muchos fieles no lo notan, pero no todo lo que suena espiritual nace del Espíritu Santo. En el libro del profeta Amós 5:23, el mismo Señor declara con firmeza: Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas. Esta no es una metáfora, sino una advertencia clara. El Padre Eterno rechaza todo acto externo de devoción que no brota de un corazón verdaderamente entregado. Hoy meditamos sobre una verdad que ha sido olvidada entre coros, pantallas y aplausos. Es posible que algunas canciones que se entonan en nuestras parroquias sean en realidad una burla del carácter santo de Dios, no por la letra necesariamente, sino por el corazón que las canta. Cuando el pueblo de Dios se reúne en el templo, el cielo entero se inclina a escuchar, pero no siempre. Hay momentos en los que, aunque el canto sea el afinado y el ritmo perfecto, la presencia de Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque el problema no está en el sonido, sino en la intención. ¿Cantamos para alabar o para gustar? ¿Buscamos a Dios o la aprobación del público? Vivimos tiempos en los que la adoración ha sido secuestrada por el ego, transformada en espectáculo y vaciada de su sentido sagrado. Como advertía con dolor Padre Pío, el altar no es un escenario y la Santa Misa no es teatro. La música litúrgica ha sido reemplazada muchas veces por producciones pulidas que emocionan a los sentidos, pero no conmueven el alma ni alcanzan el corazón de Cristo. El profeta Isaías lo proclamó sin ambigüedades y 13:15. Vuestras ofrendas me son vanas, el incienso me repugna. Cuando alzáis vuestras manos en oración, yo aparto mis ojos. Vuestras manos están llenas de sangre. Qué doloroso debe haber sido para Dios ver cómo su pueblo cantaba sin amor, celebraba sin arrepentimiento y ofrecía sin conversión. Esa misma tristeza resuena hoy en los templos modernos, donde muchas veces se ha cambiado el rostro de Cristo por una cámara y el silencio contemplativo por efectos de luces. Se canta con fuerza, se llora, se aplaude, pero no se transforma el corazón. Como decía Padre Pío, el alma que no se convierte no ha adorado, porque adorar no es conmoverse, es entregarse. Jesús mismo lo dijo al citar a Isaías en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando el corazón está lejos, la música se convierte en ruido. Ruido disfrazado de santidad. He conocido comunidades que ensayan con gran esfuerzo cada semana, que perfeccionan su técnica vocal, sus armonías, su presentación, pero no oran juntos, no se confiesan, no se acercan al sagrario. Su mayor preocupación es la afinación, no la pureza del alma. Y así lo que debía ser una ofrenda se convierte en vanidad. Como enseñó Padre Pío, es preferible una sola nota entonada con amor verdadero que una sinfonía entera sin fe ni humildad. El canto que agrada a Dios es aquel que nace del silencio interior del alma, que ha sido tocada por la gracia del corazón, que ha sido purificado por el sacramento de la reconciliación. No se trata de rechazar la belleza musical. Al contrario, San Agustín decía: el que canta ora dos veces. Pero ese canto debe ser oración, no espectáculo. Comunión, no entretenimiento. Presencia, no producción. La pregunta que debemos hacernos no es si el canto suena bien, sino si nos acerca a la Eucaristía, si nos prepara para recibir al Señor con un corazón limpio. Nos hace mejores cristianos. Nos mueve al perdón, a la caridad, a la obediencia. En tiempos donde tantos buscan protagonismo en el templo, recordemos las palabras de Padre Pío: el verdadero protagonista en la misa es Cristo. Nosotros somos siervos inútiles.
Cantemos sí, pero desde lo profundo. Cantemos con fe, con reverencia, con humildad. Porque la adoración que no transforma no es adoración, es teatro. Y el cielo no aplaude espectáculos, pero sí se derrama sobre los que cantan con alma pura y corazón contrito. Han transformado el altar sagrado en un escenario de talento, olvidando que lo que conmueve al corazón de Dios no es la afinación perfecta, sino la entrega del alma. No es el control vocal lo que abre los cielos, sino la humildad sincera. Como nos enseña la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el ser humano mira las apariencias, pero el Señor contempla el corazón. ¿Qué ve Dios cuando observa a quienes cantan para Él? Encuentra soberbia escondida bajo el velo del servicio. Percibe vanidad disfrazada de espiritualidad. Presencia, competencia donde debería haber comunión. En muchas comunidades el canto litúrgico ha dejado de ser una ofrenda para Dios y se ha convertido en una estrategia para agradar a la gente. Se eligen los cantos más conocidos, los que mueven emociones, los que circulan en redes y buscan provocar sensaciones. Pero no se busca conversión, no se busca arrepentimiento. Se ha desplazado el centro, ya no es Cristo, sino el yo. La adoración se ha vuelto antropocéntrica. Gira en torno a lo que el pueblo experimenta, no a lo que Dios desea. Pero la verdadera alabanza no se mide por cuántas lágrimas genera, sino por cuánta santidad produce. Cuando el canto nace de un corazón sincero, no hacen falta luces de colores ni armonías complejas. El Espíritu Santo se manifiesta porque hay verdad en los corazones que alaban. La historia de los levitas consagrados en el Antiguo Testamento nos revela el modelo divino para quienes sirven con la música. Ellos no eran artistas, eran servidores del templo. Su misión no era entretener, sino santificar. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, narra que cuando los levitas elevaron su canto al unísono, diciendo: «Porque es eterna su misericordia, la gloria del Señor llenó la casa de Dios». No fue la música la que atrajo su presencia, sino la pureza y unidad de quienes la ofrecían. Hoy muchos desean esa gloria, pero sin pagar el precio de la consagración. Anhelan el fuego del Espíritu, pero no quieren pasar por el sacrificio. Buscan la unción, pero sin obediencia. En no pocas parroquias y comunidades, la misa y los actos de alabanza se han convertido en espectáculos. Se colocan pantallas, se producen intros llamativas, los cantores visten como artistas y los movimientos están coreografiados. Todo luce perfecto, pero Dios no habita en la apariencia, no porque desprecie la excelencia, sino porque cuando la estética suplanta a la esencia, estamos perdidos. Lo advierte San Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:5, habrá quienes tengan apariencia de piedad, pero negarán su poder. Esa es la tragedia de la liturgia convertida en show. Queda la forma, pero se ha ido la gloria. El edificio permanece, pero se ha retirado la presencia. Esto no significa que cantar bien esté mal, ni que usar recursos técnicos sea pecado. No, el Señor merece lo mejor, pero lo mejor no es lo más costoso ni lo más ensayado. Lo mejor es lo más sincero, lo más puro, lo más rendido. Recordemos al rey David, tocaba el arpa con excelencia, pero antes de ser músico ya había conquistado el corazón de Dios. No fue su melodía lo que lo ungió como rey, sino su devoción. Cuando compuso los salmos, no buscaba impresionar, sino desahogar su alma ante el Altísimo. En el Salmo 50-51, versículo 19, proclama: «El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado tú, oh Dios, no lo desprecias». Cada vez que entonamos un canto en la liturgia, hacemos una proclamación espiritual. Nuestra boca declara lo que creemos, lo que sentimos, lo que ofrecemos. Pero si nuestras palabras no coinciden con nuestra vida, mentimos.
y ninguna mentira honra al Señor. En sus cartas a los Efesios 5:19, San Pablo exhorta a los fieles a hablar entre sí con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. No basta cantar con la boca, hay que cantar con el alma. No basta emocionar, es preciso testimoniar. No se trata de presencia escénica, sino de presencia eucarística. Padre Pío decía que quien canta con humildad, aunque desafine, toca el cielo si su corazón está limpio. En una de sus confesiones relató cómo el silencio profundo de una campesina rezando con el alma en misa tenía más poder que un coro entero sin fe. Él insistía en que Dios no escucha los decibelios, sino la verdad de nuestro interior. Y también advertía: el demonio puede disfrazarse incluso en un canto hermoso si detrás no hay conversión ni obediencia. Estas enseñanzas del santo capuchino nos invitan a examinar nuestras intenciones y purificar nuestras ofrendas. Conocí el testimonio de un hombre que asistía a misa cada domingo. Lloraba con los cantos, se emocionaba profundamente, pero su vida no cambiaba. Seguía mintiendo, engañando, hiriendo. Padre Pío explicaba que el corazón que llora pero no se convierte se ha vuelto sordo a la gracia. Y nos recordaba que la música sacra no es para entretener, sino para levantar el alma a Dios. Que no nos pase como aquellos que tienen apariencia de santidad, pero niegan su poder con sus actos. Que la música que ofrecemos sea como el incienso, pura, elevada, sin mancha. Que cuando cantemos el cielo se abra no por la perfección de nuestras voces, sino por la entrega de nuestro ser. Un día, mientras entonaba una canción que hablaba de entrega total al Señor, sintió en su interior una voz clara y firme que le decía: tus lágrimas no me conmueven, quiero tu obediencia. Aquellas palabras fueron como un relámpago en su alma. Comprendió entonces que había estado cantando con los labios pero no con el corazón. Se quebrantó. A partir de ese momento, comenzó a buscar sinceramente a Dios. Hoy es un hombre transformado. Su alabanza ya no es emoción superficial, sino ofrenda viva. Este testimonio nos recuerda que el Señor no busca melodías perfectas, sino adoradores en espíritu y en verdad. No está esperando que entonemos todas las notas a la perfección, sino que nuestra vida entera esté en sintonía con su palabra. Que nuestros cantos no contradigan nuestras obras. Que nuestras palabras dentro del templo no estén divorciadas de nuestras decisiones cotidianas. Porque cantar con fervor Cristo lo es todo, y luego vivir como si fuera una opción más es una forma de blasfemia. Es ruido, no adoración. En el cielo la adoración no conoce interrupciones ni dobleces. En el libro del Apocalipsis 4:8 se nos revela que los seres vivientes no cesan de proclamar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa adoración no está llena de artificios, sino de reverencia. No gira en torno al ego, sino a la gloria divina. ¿Es eso lo que reflejamos hoy en nuestras celebraciones? Si en nuestras iglesias la alabanza se asemeja más a un espectáculo que a un clamor del alma, algo anda mal. Si quienes cantan buscan más aplausos que unción, estamos perdiendo el norte. Si el altar ha sido transformado en un escenario, es hora de volver a lo esencial. No olvidemos a Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, quienes murieron por ofrecer fuego extraño ante Dios. Levítico 10:1-2. No murieron por no ser consagrados, ni por no llevar vestiduras santas, sino por presentar lo que Dios no les pidió. ¿Cuántos hoy están cantando lo que el Señor jamás inspiró? El Padre Pío, en su profunda vida espiritual, nos enseñó que la verdadera oración nace del alma que se ha vaciado de sí misma. ¿Cuántos hoy entonan cánticos ajenos al Espíritu, ajenos a la palabra? ¿Cuántos ofrecen una adoración contaminada, nacida del orgullo o de doctrinas ajenas al Evangelio? Volver al corazón de la adoración no es un tema de gustos musicales ni de estilos,
Se trata de rendirlo todo ante el único que es digno. Dios no está buscando celebridades del canto, sino corazones rotos y contritos. No quiere voces virtuosas, sino vienen acompañadas de vidas transformadas. Porque cuando un canto nace de un alma purificada, asciende directamente al trono de la gracia. Pero si nace del orgullo, no pasa del techo. Puede conmover a los hombres, pero entristece al espíritu. Es por eso que el Padre Pío exhortaba siempre a la pureza del corazón como condición indispensable para la unión con Dios. Antes de subir al altar es vital examinar nuestro interior. No podemos engañar al Altísimo. Él ve lo que nadie más ve, escucha lo que nadie más escucha. La adoración auténtica tiene el poder de abrir prisiones como lo hizo con Pablo y Silas, Hechos 16, 25, 26. Tiene el poder de derribar murallas como en Jericó. Pero no cualquier adoración, sino aquella que brota de la fe, la obediencia y la santidad. Esa es la alabanza que sacude los cielos. Todo lo demás es solo ruido. En muchos altares se elevan himnos que no fueron inspirados por el Espíritu. No por falta de belleza musical, sino porque su contenido contradice la verdad revelada. Palabras que suenan dulces, versos que emocionan, pero que deforman el rostro de Cristo. Letras que exaltan al hombre más que al Salvador, que promueven mensajes falsos, aunque se proclamen con fervor. Y Dios no acepta lo que contradice su palabra. No lo toleró en tiempos antiguos y no lo tolera ahora. En Gálatas 1:8, San Pablo nos advierte: pero si alguno os predicara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa advertencia no es solo para el púlpito, también para lo que se canta. Porque cada canción es una forma de predicación. Si su mensaje contradice las Escrituras, estamos cayendo en el error de anunciar otro evangelio. El Padre Pío sabía bien que la santidad no está en la emoción, sino en la fidelidad. No importa si una canción conmueve o si las voces parecen celestiales. Si el contenido niega la verdad de Cristo, no glorifica a Dios. Hay cantos que exaltan la autosuficiencia humana, que reemplazan la dependencia del Espíritu por una adoración centrada en el yo. Hablan de poder personal, de alcanzar sueños de realización propia, como si la alabanza fuera una plataforma para nutrir deseos mundanos. Pero ese tipo de letras no solo carecen de respaldo bíblico, sino que pueden conducir el alma al abismo del engaño. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, se nos advierte con fuerza: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en la carne, apartando su corazón del Señor. Esta advertencia resuena con particular claridad en nuestro tiempo, cuando tantos cantos populares en las comunidades cristianas exalten al ser humano por encima de Dios, presentándolo no como el Señor soberano, sino como un facilitador de metas personales. Hay letras que lo reducen a un servidor celestial, cuya única función sería abrir puertas, multiplicar bienes o cumplir sueños egoístas. Pero el Dios de la fe católica es Padre, no sirviente. Es creador y redentor, no proveedor de caprichos. Él bendice, sí, pero lo hace según su voluntad y para nuestro bien eterno, no según nuestras condiciones terrenales. Jesús mismo, en Mateo 6:33, dejó clara la prioridad de nuestra vida. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando se canta sobre las añadiduras ignorando el reino, se está invirtiendo el orden sagrado. Muchos cantos modernos omiten la necesidad del arrepentimiento. Hablan de restauración, de gozo y de victoria, pero callan sobre el pecado, la cruz y el llamado a la conversión. Es una espiritualidad superficial que celebra sin redención. No se puede hablar de vida nueva sin morir antes al hombre viejo. No se puede proclamar libertad sin enfrentar las cadenas del pecado. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos ofrece una promesa condicionada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Cualquier canto que omita esta verdad, por muy emocional que sea, transmite una gracia falsa, una paz sin justicia, una esperanza sin cimiento. Padre Pío solía advertir a sus hijos espirituales sobre el riesgo de una devoción sin cruz, de una fe sin arrepentimiento, de una liturgia sin alma. El problema no está en cantar con alegría, sino en reemplazar el mensaje de la cruz por una emoción desprovista de contexto. El Evangelio es buena nueva, pero también es exigencia de transformación. Jesús fue tajante en Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Toda canción que ignore este llamado no está proclamando el Evangelio completo. Cantar sobre seguir a Cristo sin mencionar la cruz es como declarar amor sin entrega, palabras vacías que no sanan ni salvan. Hay himnos que incluso le atribuyen a Dios promesas que Él jamás hizo. Frases como, Dios no permitirá que sufras, o si lo crees, lo tendrás, o todo será como lo declares, distorsionan la verdad revelada. Cristo mismo dijo en Juan 16:33, En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no prometió ausencia de dolor, sino su presencia amorosa en medio de él. Padre Pío vivió esta verdad en carne propia, sufriendo los estigmas y aceptando la cruz con humildad. En lugar de una espiritualidad de éxito, él abrazó una fe pascual, donde la luz viene después de la noche y la resurrección después del Calvario. También hay letras que sugieren intimidad con Dios, sin exigencia de conversión. Decir cosas como tu presencia siempre está aquí, o tú siempre estás feliz conmigo, puede sonar bonito, pero sin un llamado a la obediencia y a la santidad, son frases huecas. Isaías 59:2 lo expresa con claridad. Vuestras iniquidades han creado una barrera entre vosotros y vuestro Dios. No se puede hablar de cercanía con el Señor si hay pecado no confesado. Padre Pío insistía en la confesión frecuente, en la limpieza del alma, en la necesidad de vivir en gracia para experimentar la comunión verdadera con Dios. Además, proliferan cantos que introducen elementos místicos sin fundamento en la Sagrada Escritura. Expresiones como vuelo en tus brazos o me pierdo en tu atmósfera pueden parecer poéticas, pero si no reflejan una verdad doctrinal, son una distracción espiritual. La Iglesia no canta fantasías, sino verdades eternas. En Colosenses 3:16 se nos enseña que la palabra de Cristo habite abundantemente entre vosotros, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Para Padre Pío, la música y la liturgia no eran un escape emocional, sino un camino hacia lo sagrado. Él amaba la Santa Misa, no por lo que le hacía sentir, sino por lo que representaba el sacrificio redentor del Hijo de Dios. La adoración no puede ser una vía de escape emocional, sino una proclamación viva de la verdad eterna. En el Antiguo Testamento, el Señor dispuso normas precisas para los levitas, no solo en cuanto a la música, sino sobre todo respecto al contenido espiritual de lo que se cantaba. No era cuestión de ritmo o melodía, sino de fidelidad a la palabra. Los cánticos debían instruir, corregir, recordar los mandamientos de Dios. Hoy, lamentablemente, muchas letras han perdido ese propósito. En lugar de formar, confunden. En vez de conducir al alma, distraen. En vez de convertir, adormecen. Pero no hemos sido llamados a agradar los oídos de los hombres, sino a proclamar el Evangelio con todo nuestro ser. San Pablo ya lo advertía en su carta a Timoteo: vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina y se buscarán maestros conforme a sus deseos. Esto ya está ocurriendo. Y lo más alarmante es que muchas veces esas falsas enseñanzas no se predican, sino que se cantan. La música que entonamos en la liturgia tiene peso eterno. No son versos poéticos decorativos,
Son palabras que construyen o destruyen, que elevan al alma o la condenan al error. El libro de Proverbios nos recuerda que muerte y vida están en poder de la lengua, y eso también aplica a cada estrofa, a cada coro que entonamos durante la misa o en un momento de oración. Si cantamos con liviandad y sin verdad, cosecharemos confusión y superficialidad espiritual. Pero si elevamos cantos de conversión, de gracia, de obediencia y santidad, entonces se abre el cielo. No podemos seguir entonando lo que es popular o emotivo si está vacío de verdad. La emoción no reemplaza la doctrina. La popularidad no es sinónimo de santidad. Como decía Padre Pío en una de sus cartas, la oración, el sacrificio y la adoración deben ser sinceros, humildes y profundamente enraizados en el amor a Cristo crucificado. Dios no busca una nueva canción, sino un canto puro que refleje su rostro, que guíe al alma, al arrepentimiento y a la comunión con Él. En el libro del Apocalipsis se nos muestra a los redimidos cantando el cántico del Cordero, alabanzas centradas en la gloria de Dios, sin rastro de exaltación humana, sin autoayuda disfrazada de espiritualidad. Esa es la adoración del cielo reverente, limpia, sin mezcla. El altar no es un teatro para creatividad sin discernimiento. Es un lugar de encuentro con el Eterno. Y lo que se canta allí debe pasar primero por el filtro de la Escritura, no por el mercado ni por el gusto del público. Como bien lo recordaba también Padre Pío, todo lo que no nace del amor a Dios y de la verdad está destinado a ser polvo. La música en el culto debe reflejar esta rendición total del corazón. Es urgente volver al principio, examinar nuestras letras, como los fieles de Berea examinaban cada palabra de San Pablo. No hacerlo es correr el riesgo de cantar herejías disfrazadas de melodías agradables. El profeta Oseas proclamaba: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». No dejemos que la ignorancia musical destruya el sentido sagrado de nuestra adoración. La música puede ser un canal de edificación, de proclamación del Evangelio y de encuentro con Dios. Pero también puede convertirse en un arma del enemigo si es contaminada por errores disfrazados de arte. Padre Pío enseñaba que incluso el silencio podía ser oración si nacía del amor. ¿Cuánto más lo serán nuestras canciones si son verdaderas? El demonio no necesita que dejemos de cantar. Basta con que cantemos lo equivocado, que proclamemos falsedades con entusiasmo, que repitamos errores con melodías dulces, que neguemos la santidad de Dios con nuestras bocas. Eso es fuego extraño, eso es sacrilegio. Cada canción debe pasar por una prueba clara. Exalta a Cristo. Es fiel al Evangelio. Conduce a la obediencia y a la gloria de Dios. Si la respuesta es no, no debe entonarse. No importa cuán bella sea su música o cuántas vistas tenga en las plataformas digitales. El culto no es lugar para errores doctrinales, es territorio consagrado. Y cada palabra que pronunciamos ante el altar debe ser digna del Dios tres veces santo. Como afirmaba con fervor Padre Pío, no se trata de cantar bien, sino de amar bien. Dios no se conmueve por el virtuosismo vocal, sino por la pureza del corazón. El Señor no se deja conmover por el virtuosismo humano, sino por la verdad profunda del alma. Mientras en la Eucaristía muchos se enfocan en la armonía de la voz o en lo emotivo del canto, Dios en su infinita sabiduría contempla el corazón que se entrega. Para Él lo importante no es el sonido, sino la intención, no solo la alabanza, sino la obediencia sincera. Ya lo decía el profeta en 1 Samuel 15:22. ¿Acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente obedecer vale más que ofrecer sacrificios. Esta verdad permanece inmutable. Ningún canto conmueve al cielo si no nace de una vida ofrecida por amor. Muchos suben a los altares con las manos alzadas, pero con el corazón cerrado. Cantan con entusiasmo, pero viven en contradicción.
Proclaman con fervor el señorío de Cristo, mientras conservan rincones de su vida sin rendir. Ante los hombres pueden sonar melodiosos, pero para Dios lo que realmente importa es la coherencia interior del que canta. En el Evangelio según San Mateo 7, 21, 23, Jesús fue claro: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ese principio se extiende a cada forma de adoración. No basta con decir Señor si no se vive bajo su reinado. La adoración no es una emoción aislada ni una actividad de domingo, sino una actitud de reverencia constante, una forma de vivir. Lo que se canta debe estar en sintonía con lo que se practica. El mismo Padre Pío solía decir que el canto más hermoso para Dios era el del alma humilde y obediente, no el de quien solo busca destacarse con su voz. En Isaías 29:13 el Señor advierte: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El problema no era el canto, sino la distancia entre la boca y el alma. Esa separación convierte la adoración en falsedad. Un canto que no brota de una vida obediente es a los ojos de Dios una melodía vacía. Los levitas del Antiguo Testamento sabían que no podían ministrar en el templo si no se habían purificado. Antes de entonar una sola nota, debían estar consagrados. En 2 Crónicas 29, 15, 16, se narra cómo se santificaron antes de presentarse a ministrar. Su servicio musical estaba sujeto a la santidad. No podían alzar su voz ni tocar un instrumento sin antes haberse limpiado de corazón. Aquella ceremonia no era un formalismo, sino una enseñanza viva. Quien sirve en el altar debe ser reflejo de lo que proclama. La pureza precede al canto, como bien lo enseñaba Padre Pío, quien afirmaba que el verdadero templo de Dios comienza en la conciencia. Hoy en día esta urgencia no ha disminuido. En muchos lugares se ha relativizado el estándar divino, permitiendo que cualquiera cante en la liturgia sin mirar su vida interior. Se exalta el talento, se aplaude el carisma, se celebra la voz, pero se descuida el alma y se olvida que el altar no es un escenario de exhibición, sino un lugar de ofrenda consagrada. En Eclesiastés 5:1 se nos exhorta: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No todo sacrificio es acepto, no toda ofrenda es grata. Quien canta desde la desobediencia canta en vano. Una voz sin entrega es un eco hueco, puede ser alta, pero no llega al cielo. Puede emocionar, pero no transforma. La presencia de Dios no desciende allí donde hay solo música, sino donde hay corazones rendidos. En el Salmo 24:13-4 se pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto sagrado, el de manos limpias y corazón puro? La respuesta excluye el mérito vocal. Lo que permite al adorador acercarse no es su talento, sino su integridad, manos limpias no hábiles. Corazón puro, no solo voz afinada. Dios no busca artistas, busca siervos. Padre Pío nos enseñó que la obediencia silenciosa muchas veces vale más que 1000 palabras o cánticos. Muchos creen que cantar es suficiente, que basta con proclamar ciertas verdades en voz alta para que Dios se agrade. Pero las Escrituras nos recuerdan que Dios escudriña más allá de la letra. Para Él la adoración verdadera es aquella que brota de un corazón unido a su voluntad. Como decía Padre Pío en una de sus cartas espirituales, no es la voz lo que mueve el cielo, sino el alma que canta desde la cruz. En Proverbios 21:3 leemos: practicar la justicia y el derecho es más agradable al Señor que los sacrificios. Este versículo nos lleva directamente al corazón del Evangelio. Dios no se complace en rituales vacíos, sino en una vida transformada por su gracia. Padre Pío lo repetía constantemente: el verdadero cristiano no se mide por cuántas veces canta alabanzas,
sino por cuántas veces traduce esas alabanzas en actos de obediencia, humildad y amor al prójimo. No se puede cantar sobre el amor de Dios y al mismo tiempo albergar resentimiento en el corazón. Proclamar santidad mientras se abraza el pecado deliberadamente es una contradicción que hiere el alma. Padre Pío advertía que no hay poder espiritual en un canto que no nace de un corazón limpio. En el tabernáculo antiguo, el incienso ofrecido debía ser puro. Cualquier mezcla extraña era considerada una ofensa grave. Así lo ilustra el pasaje de Levítico 10, donde Nadab y Abiú ofrecieron fuego profano ante el Señor y murieron por su irreverencia. No fue ignorancia, fue orgullo disfrazado de devoción. Fueron consagrados como sacerdotes, pero ofrecieron a Dios lo que ellos quisieron, no lo que Él mandó. Hoy en día muchos creyentes caen en el mismo error, ofrecen alabanzas que no han sido santificadas por una vida de obediencia. Presentan canciones nacidas de corazones endurecidos como si fueran ofrendas aceptables, pero a los ojos de Dios no son más que fuego extraño. En Romanos 12:1 se nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como nuestro culto racional. Padre Pío enseñaba que esto no era poesía sino mandato divino. No se trata solo de la voz, sino de todo el ser. Adorar es rendirse por completo, sin reservas ni doblez. La voz es solo un instrumento. Lo que Dios recibe es la vida misma. Si el cuerpo no está sometido, la canción es ruido. Si la voluntad no ha sido crucificada, la melodía no pasa del techo. Cantar sin obedecer es mentirse a uno mismo. En Santiago 1:22 se nos llama a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes que se engañan. Quien canta lo que no vive entra en esa trampa, piensa que su emoción sustituye su santidad. Pero el Señor que escudriña los corazones no se deja impresionar por voces hermosas si vienen de almas divididas. La verdadera pureza no se improvisa. Nace de una vida entregada, de una cruz diaria, de una lucha contra uno mismo. En Juan 14:23, Jesús lo deja claro: el que me ama guardará mi palabra. Padre Pío insistía: la señal del amor a Dios no es cuánto se canta, sino cuánto se obedece. La música sin conversión es un espectáculo vacío. Dios no habita en medio del sonido bonito, sino en medio de un pueblo que tiembla ante su palabra. Los salmos son testimonio de una adoración que brota de lo profundo. David no solo componía, también se quebrantaba. No solo exaltaba a Dios, también reconocía su pecado. En el Salmo 51:6 dice: Tú amas la verdad en lo íntimo. Ese es el centro de la adoración verdadera, la verdad que habita en lo secreto del alma. No se puede cantar con integridad si el corazón vive en doble vida. El altar demanda coherencia. No se puede servir a Dios con una lengua que alaba por la mañana y murmura por la tarde. Santiago 3:10 advierte: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando de la misma boca que se canta salen mentiras, quejas, orgullo o división, ese canto pierde todo peso espiritual. Padre Pío afirmaba con firmeza que Dios no puede ser burlado. Lo que sale de un corazón contaminado no puede ser aceptado como adoración. La pureza es una condición, no una opción. Volver a la obediencia es volver al fuego santo que prepara el altar del alma. No se puede proclamar la soberanía de Cristo mientras se vive como si Él no reinara. Cantar sin obedecer es usar el nombre de Dios en vano como un ornamento emocional sin sustancia espiritual. En Éxodo 27 se establece: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La música litúrgica no es el fin, es el medio para declarar una verdad que ya vive dentro. Cada nota debe nacer de una vida redimida, cada palabra de una existencia coherente con aquel a quien se alaba. Si no es así, no es adoración, es simulacro.
Padre Pío, con su vida crucificada y su alma rendida, es un faro para todos los adoradores. Su ejemplo nos recuerda que la pureza del corazón no se negocia. Sin ella el canto más elaborado se convierte en ruido ofensivo, pero con ella incluso el susurro más humilde se convierte en incienso agradable ante el trono de Dios. El Salmo 66:18 nos deja una advertencia penetrante. Si en mi corazón hubiera habido maldad, el Señor no me habría escuchado. Esta no es solo una sentencia poética, sino una verdad espiritual que atraviesa los siglos. La restauración del culto no comienza con nuevas melodías ni con arreglos más elaborados, sino con un corazón vuelto hacia Dios. No se trata de buscar innovación musical, sino de suplicar la renovación interior por medio del Espíritu Santo. No se trata de alzar la voz con más fuerza, sino de elevar la verdad con más humildad. La pureza no nace de la improvisación, sino del silencio íntimo, donde el alma renuncia a sí misma para abrazar la voluntad divina. Se forja en el sacrificio diario, se afirma en la obediencia a los mandamientos y se pule en la confesión sincera. Cuando un alma adoradora vive en gracia, su canto atraviesa el cielo. Cuando un siervo consagrado guarda la santidad, su alabanza se convierte en incienso que sube ante el trono del Altísimo. Pero cuando la desobediencia contamina el alma, no hay melodía que pueda disimular el vacío ni armonía que maquille la rebelión interior. Dios no busca artistas del altar, sino adoradores en espíritu y en verdad. No busca celebridades eclesiásticas, sino corazones contritos. No busca aplausos, busca entrega. No hay sonido más agradable en el cielo que el de un corazón obediente. No hay cántico más puro que aquel que nace de un alma reconciliada. Porque muchas voces se elevan en cada misa, pero no todas llegan. Solo las que brotan de un corazón sincero, solo aquellas que no contradicen la vida que las sostiene. Un canto separado de la obediencia no construye, no santifica, no glorifica a Dios. Es, como diría el Padre Pío, una profanación sutil. Cantar sin obediencia es jugar con lo sagrado, y eso acarrea consecuencias eternas. Hay palabras que se pronuncian sin tocar el alma. Hay frases que se repiten mecánicamente en los actos litúrgicos, sin intención, sin alma, sin contemplación. Se proclaman como fórmulas vacías, como si la repetición tuviera poder en sí misma. Y sin darnos cuenta, esas palabras se convierten en ecos huecos que no ascienden al cielo porque jamás salieron del corazón. El peligro no está en repetir un estribillo, sino en hacerlo sin comprender su peso espiritual. Cuando las palabras pierden su sentido, también pierden su efecto. Y cuando la adoración pierde su sentido, muere espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo fue claro en su enseñanza. En Mateo 6:7 nos dijo: «Y al orar, no hablen mucho como los paganos que piensan que por su palabrería serán escuchados». Esta advertencia no solo aplica a la oración, sino también al canto. Repetir sin fe, sin discernimiento, sin convicción, es caer en una religiosidad vacía como la que criticaban los profetas del Antiguo Testamento. El Señor no escucha cantidad, sino autenticidad. No responde a lo memorizado, sino a lo vivido. Cuando el canto se convierte en una letanía desconectada del alma, pierde toda eficacia. Ya no transforma, ya no consuela, ya no agrada al cielo. Porque cantar es declarar, y cada declaración lleva un peso espiritual. La boca no solo proclama, también consagra. Proverbios 18:21 nos recuerda: muerte y vida están en poder de la lengua. Esta verdad debería hacernos temblar cada vez que abrimos los labios en un acto litúrgico. No pronunciamos frases inocuas, estamos activando realidades invisibles. O bendecimos o maldecimos. O damos vida o provocamos condena. No se puede cantar cualquier cosa de cualquier forma sin consecuencias espirituales.
Las palabras que usamos moldean el entorno, iluminan o confunden la mente, revelan la condición de nuestra alma. Si lo que repetimos está vacío, nuestra adoración también lo estará. La liturgia no es un escenario de fórmulas decorativas, es un altar donde se consagran palabras ungidas por el entendimiento. Dios no necesita que repitamos lo mismo para convencernos a nosotros de que creemos. Él desea que proclamemos solo aquello que ha sido abrazado profundamente en nuestra alma. Cuando repetimos sin meditar, sin discernir, no estamos adorando, estamos representando un papel. Y Dios no responde a la actuación, responde a la verdad. Lo decía claramente el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo. La repetición que no nace de esa verdad no es más que ruido estéril. Nos volvemos expertos en recitar sin sentir, en proclamar, sin vivir, en repetir sin contemplar. Podemos pronunciar una y otra vez frases como te entrego todo mientras seguimos aferrados en silencio a nuestros propios ídolos. Podemos cantar hágase tu voluntad y sin embargo resistir cada corrección que la divina providencia nos ofrece. Cuanto más repetimos sin arrepentimiento verdadero, más se endurece el corazón. San Pablo en su carta a los Efesios 4:19 habla de quienes han perdido toda sensibilidad espiritual. Esa insensibilidad comienza justo ahí diciendo lo correcto, sin intención de vivirlo, repitiendo lo sagrado hasta volverlo trivial, desgastando lo santo con palabras vacías. Dios no busca cánticos aprendidos de memoria, sino corazones rendidos de forma consciente. El problema no está en la repetición litúrgica en sí, sino en hacerlo sin una conciencia viva del misterio que se proclama. La repetición con propósito edifica, pero la repetición vacía puede convertirse en una burla delante del altar. El profeta Jeremías lo denunció con fuerza. Tú estás cerca en sus labios, pero lejos de su corazón. Jer 12:2. Esa distancia es letal. Es la huella de una fe superficial, de una religiosidad sin espíritu, de una devoción fingida que se expresa con los labios, pero no se refleja en las obras. Hay frases que hemos entonado tantas veces que ya no nos hieren, ya no nos sacuden, se han convertido en parte del paisaje litúrgico, en adornos melódicos. Sin embargo, cuando esas frases contienen verdades eternas, su repetición no las hace menos sagradas. Decir toma mi vida sin la intención de ofrecerla es pronunciar una mentira envuelta en armonía. Cantar haz conmigo lo que quieras, sin voluntad de obedecer, es firmar con la boca un pacto que el corazón no reconoce. El libro del Eclesiastés nos exhorta con firmeza. No te apresures a abrir la boca, ni tu corazón se apresure a pronunciar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso sean pocas tus palabras, Ecl 5:2. Sin embargo, entonamos cientos miles de palabras, muchas de las cuales ni siquiera comprendemos. No porque sean difíciles, sino porque no las meditamos, no las hacemos carne. Solo las decimos. Y así el lenguaje de la adoración se vuelve automático cuando debería ser intencional, lleno de significado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, no ofreció una fórmula vacía, sino un modelo cargado de sentido. El Padre Nuestro es una proclamación de fe y rendición. Cada palabra es un acto de humildad y conciencia espiritual. Así deberían ser nuestros cánticos, no adornos, sino declaraciones de vida. No rutina, sino entrega. La adoración no puede ser una actividad pasiva, sino una oblación viva, total, consciente. Repetir sin pensar es ofrecer al Señor lo que no tiene alma. Padre Pío solía decir que no bastan las palabras hermosas si el corazón no está postrado delante del sagrario. Él enseñaba que cada acto de oración, cada canto debía brotar del alma en estado de gracia, de una vida coherente con lo que se canta. En el libro de Isaías, el Señor rechaza no solo los sacrificios, sino incluso las reuniones del pueblo.
No me traigáis más ofrendas vanas. El incienso me resulta insoportable. Is 1:13 y añade, cuando levantáis vuestras manos, yo cierro mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Is 1:15. Esto no es dureza, es justicia. Si las palabras carecen de peso espiritual, si se cantan sin vínculo con una vida íntegra, Dios no las recibe. No por la melodía, sino por la ausencia de verdad. Repetir sin conciencia es adoptar una postura peligrosa ante el trono del Altísimo. Es fingir aceptación de lo que en realidad se ignora. Es usar el lenguaje del altar sin llevar en el alma el compromiso de la cruz. Nuestro Señor advirtió, por cada palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 2:36. Esto incluye los cantos. Cada palabra entonada en la presencia del Señor será medida. Cada frase repetida sin fe será confrontada. No hay letra neutra cuando se canta ante el Rey. Todo deja huella. Todo es ofrenda o profanación. Padre Pío, en su recogimiento en San Giovanni Rotondo, supo lo que era cantar desde la llaga. Para él todo canto era una cruz más. No era melodía, era súplica. Cuando el pueblo de Israel entonaba sus cánticos en el desierto, lo hacía porque había sido testigo del poder de Dios. El cántico de Moisés en Éxodo 15 no fue rutina, fue testimonio. Cada línea nacía de la gratitud viva. Pero cuando el pueblo se alejaba de esa memoria, cuando el asombro se convertía en hábito, su adoración perdía fuerza. Y con ello su relación con el Creador se desvanecía. La historia del pueblo de Dios nos lo ha enseñado con insistencia. Cuando lo sagrado se vuelve costumbre, lo cotidiano toma su lugar y se pierde el sentido de lo divino. La adoración auténtica necesita ser continuamente renovada desde el corazón, nutrida por la comprensión, no guiada por la rutina. No se puede cantar por costumbre ni repetir lo que no se ha meditado profundamente. Cada palabra del canto litúrgico debe pasar primero por el alma antes de brotar de los labios. San Pablo, en su carta a los Colosenses 3:16, nos exhorta que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyan y amonesten con sabiduría unos a otros. Canten a Dios agradecidos de corazón salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa gratitud del corazón solo es verdadera cuando lo que se canta nace de lo que se cree, de lo que se vive y se ha comprendido a la luz del Evangelio. Padre Pío advertía con firmeza: no repitas palabras santas si tu corazón no está con ellas. La superficialidad en la vida espiritual comienza cuando nuestra lengua se convierte en un instrumento vacío, cuando nuestras bocas proclaman sin fe, sin conciencia, sin temblor ante el misterio. El salmista en el Salmo 19:14 clama: que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía, redentor mío. Es esa unidad entre palabra y alma lo que agrada a Dios cuando la boca y el corazón caminan juntos, cuando el canto se convierte en oración viva. Pero si proclamamos sin meditar, rompemos esa armonía. Dios no habita en el desorden espiritual. Él se revela en la verdad, y la verdad solo florece cuando hay conciencia del peso de lo que se dice. La liturgia no es un acto mecánico ni una secuencia emocional. No se trata de repetir hasta sentir algo, sino de proclamar con fe lo que ya ha sido abrazado con obediencia. Cuando el corazón no está en comunión con lo que se canta, no hay adoración, hay ruido, hay ecos vacíos que no alcanzan el cielo. Eso no transforma, no edifica, no honra a Dios. Repetir sin pensar es signo de una mente dormida. San Pablo, en su carta a los Romanos 12:2, nos urge: no se amolden al mundo presente, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan discernir la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto.
Adorar es renovar el alma, es mantenerla despierta y activa, atenta a cada palabra pronunciada ante el Señor. No se puede cantar "me rindo a ti" si no se ha decidido entregar la voluntad. No se debe decir "toma el control" si uno no ha soltado aún el timón. Cada línea entonada es semilla de vida o de juicio. Si el canto no nace del Espíritu y del entendimiento, no lleva unción, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en la ignorancia deliberada. Él guía hacia la verdad activa el alma, transforma el corazón. Cuando uno canta movido por su luz, incluso una sola palabra puede estremecer el alma. Pero cuando se canta por costumbre, ni 1000 repeticiones despiertan el espíritu. Donde no hay verdad, no hay fuego, y donde no hay conciencia, no hay presencia divina. Padre Pío enseñaba que Dios no se conmueve por la cantidad de nuestras palabras, sino por la verdad que contienen. Un solo verso cantado con obediencia y fe vale más que 10 minutos de frases vacías. No es la extensión del canto lo que toca el cielo, es su profundidad. Y repetir sin pensar no solo es inútil, sino riesgoso. Conduce al alma, al engaño, al orgullo disfrazado de espiritualidad, a un ritualismo sin comunión, sin espíritu. Eso precisamente es lo que el Señor rechaza. Volver a cantar con entendimiento es regresar al altar interior, es purificar la expresión, es restaurar el lenguaje sagrado. Es temblar antes de proclamar una palabra que será escuchada por el trono eterno. Cada frase puede abrir los cielos o cargar con el peso de un juicio. Cada repetición debe ser examinada con temor reverente. Cantar sin entender, repetir sin conciencia, entonar sin fe es burlarse de lo santo. Y quien así actúa se pone en peligro. No toda lágrima es signo de arrepentimiento. No toda emoción intensa proviene del espíritu. En muchos templos la música ha dejado de ser expresión de adoración para convertirse en herramienta de manipulación emocional. Se fabrican atmósferas con técnicas humanas para provocar respuestas visibles, pero el Espíritu Santo no se deja domesticar por estrategias. Él actúa en lo oculto, en el silencio del alma que tiembla ante la verdad. Se han convertido ciertos espacios litúrgicos en escenarios de emoción superficial, donde progresiones armónicas, pausas teatrales y silencios calculados sustituyen el recogimiento del alma. Todo parece diseñado para mover las emociones, pero no necesariamente para tocar los corazones. Se busca la lágrima fácil, el estremecimiento momentáneo, la exaltación pasajera. Pero ¿dónde está el fruto que permanece? El verdadero arrepentimiento, como enseñó San Pablo en su carta a los Corintios de 1 Corintios 7:10, no nace de una melodía, sino de una confrontación sincera con la verdad. La tristeza que viene de Dios produce conversión y vida. La tristeza que proviene del mundo solo conduce a la muerte. Hay una diferencia abismal entre el quebranto del espíritu y la manipulación emocional. Uno transforma, el otro desgasta. Uno conduce a una vida nueva, el otro deja apenas una impresión que se desvanece al terminar la canción. No todo lo que conmueve el alma purifica el espíritu. No toda lágrima lleva al arrepentimiento. Cuando la música se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio para glorificar a Dios, la adoración se deforma. Ya no es una respuesta humilde a la santidad divina, sino un espectáculo cuidadosamente producido para entretener o impresionar. Padre Pío, en su sabiduría mística, advertía con firmeza que el alma que busca a Dios en el ruido no lo encontrará, porque el espíritu se revela en el silencio del corazón contrito. El peligro de depender de atmósferas emocionales es real. Se enseña al pueblo a buscar sensaciones externas en lugar de cultivar una vida interior profunda. Se transmite sin querer que si no hay lágrimas o si no se alcanza cierto clímax emocional, entonces no ha habido encuentro con el Señor. Sin embargo, Cristo mismo enseñó en el Evangelio de Juan 4:23-24,
que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores del ambiente, sino hombres y mujeres guiados por la convicción interior. El Espíritu Santo no necesita efectos para manifestarse. Él no depende del volumen del tono ni del clima emocional. Él actúa por medio de la palabra de la verdad de la santidad. Cuando se reemplaza su obra por técnicas humanas, se corre el riesgo de fabricar una experiencia vacía, una falsa sensación de cercanía con lo divino que se disipa al terminar la música. Y eso es grave porque la fe no se sostiene en la emoción, sino en la verdad que permanece. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La música puede ser su sierva, pero jamás su reemplazo. La verdadera adoración no necesita inducir emociones artificiales porque nace de la certeza de que Dios es y de que está presente en el alma humilde. Cuando se sustituye el mensaje del Evangelio por una experiencia emocional, se pierde el poder transformador del encuentro con Cristo. Porque no son las emociones las que liberan, es la verdad. Solo ella puede confrontar el pecado, despertar el temor de Dios y encender el deseo de conversión. Padre Pío solía decir que el alma que no se deja purificar por la verdad difícilmente reconocerá la voz del buen pastor. No se trata de provocar lágrimas, sino de dar fruto. No se trata de mover los sentidos, sino de despertar el espíritu. Una adoración que solo emociona, pero no conduce a la santificación, no viene del cielo. Puede llenar auditorios y causar impacto, pero si no lleva a la obediencia, si no exalta la cruz, no tiene valor eterno. Cantar sin propósito, usar la música para manipular y no para rendirse es jugar con fuego sagrado. Y ante un Dios 3 veces santo, eso no es un juego, es juicio. Dios no está buscando talentos ni estilos musicales populares. Él busca corazones sinceros. No le impresionan las producciones que dominan las plataformas digitales, sino los cánticos que nacen de la intimidad. Como dice el Salmo 25:14, la intimidad del Señor es con los que le temen y a ellos dará a conocer su alianza. Ahí en el lugar secreto donde no hay luces ni público, donde solo hay reverencia, silencio y entrega, nace la adoración verdadera. Padre Pío vivía esta verdad con radicalidad en el silencio de su celda y ante el Santísimo, sus palabras eran incienso puro que subía al cielo. Las canciones que brotan de esa intimidad tienen peso eterno. No buscan aceptación porque están dirigidas al trono. No necesitan promoción porque el cielo mismo las sostiene. Y no dependen del gusto humano porque proceden de la comunión con lo eterno. En el Evangelio según San Juan 4:24, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el Padre busca verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Esta forma de adoración no se puede fingir, no nace de una estrategia ni de un deseo de reconocimiento humano. Es una vivencia profunda que solo brota de un corazón rendido. En los tiempos del rey David, los salmos eran súplicas del alma, pronunciadas en la soledad de una cueva, en el clamor de una batalla o en el gozo de una victoria. No eran productos para el mercado, sino oraciones musicales nacidas del amor íntimo hacia Dios. Esta es la diferencia entre quien canta por conveniencia y quien canta por convicción, entre el que busca aplausos y el que busca agradar al cielo. Una canción que nace de la oración silenciosa lleva consigo la fragancia del Espíritu Santo. Aunque sea sencilla, aunque carezca de adornos musicales, es portadora de presencia divina. Sin embargo, hoy en día muchos confunden exposición con unción. El altar ha sido contaminado por la lógica del mercado. Se mide la eficacia espiritual por la cantidad de me gusta o visualizaciones, cuando en realidad, como decía el Padre Pío, Dios no necesita palabras hermosas,
sino corazones que le amen con pureza. En el Salmo 51:17 se nos recuerda que los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu contrito y un corazón humillado. Esa es la verdadera plataforma del adorador. No importa cuántas personas escuchen nuestras canciones, si el cielo permanece en silencio. No importa cuánto se repita una melodía si no fue inspirada por Dios. Las canciones que Él recibe no nacen en estudios de grabación, sino en rodillas dobladas. No se componen con métodos, se revelan en oración. Porque no se trata de entretener, sino de exaltar al Creador. Todo lo demás puede sonar bien, pero sin presencia no hay transformación. Dios no necesita nuestra música, no depende de nuestros talentos, ni se impresiona con nuestros arreglos. Lo que Él busca, como lo vivía Padre Pío en cada Eucaristía, es autenticidad. Una generación que comprenda que cada palabra entonada en su nombre tiene un peso eterno. El canto no está para llenar espacios litúrgicos, sino para abrir espacios en el corazón humano. Cantar frente a Dios no es un derecho automático, es un privilegio sagrado que debe vivirse con temblor, con reverencia. Cuando la costumbre reemplaza el asombro, el altar se enfría y la llama se apaga. La adoración no es una parte más del rito, es el corazón del encuentro. Es allí donde el alma se reconoce criatura ante su Creador, donde el espíritu se rinde ante la voluntad divina. Cantar sin profundidad convierte el lenguaje sagrado en ruido vacío. Pero cuando comprendemos que cada nota puede ser profética, cada verso un clamor, entonces todo cambia, el ambiente se transforma, el adorador se transfigura. Como enseñaba el Padre Pío, no basta con decir las palabras de la misa, si no se las vive con cada latido. No necesitas una nueva canción. Necesitas una nueva disposición interior, una actitud que comprenda que toda palabra dirigida a Dios puede marcar tu destino eterno. La próxima vez que tomes un micrófono o te unas al canto del pueblo de Dios, recuerda que no estás actuando, estás compareciendo ante el trono. Y allí, como advertía el Padre Pío a quienes se acercaban a los sacramentos sin preparación, lo único que importa es que tu voz no contradiga tu vida. Cantar sin temor de Dios es jugar con el fuego sagrado. Pero cantar con entendimiento desde la verdad y el amor es entrar en ese lugar donde el cielo escucha y responde. Allí en esa sagrada intimidad comienza la verdadera adoración. Allí, como decía el Padre Pío, el alma se eleva y todo cambia para siempre.